Hay mucho tema que conversar. Nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, por poder conversar. Y vamos a empezar por colusión, pero dado que se produce esta noticia de los bancos, ¿usted también cree que los bancos han sido coñetes, como dijo el presidente? A ver, lo que yo diría en línea con lo que señala el presidente es que hace 2 o 3 días asistí a la cuenta pública del Banco Estado, liderado por Daniel Hochmann, una cuenta pública bien completa, que se ve como el Banco Estado está en todo Chile. Hay más de 100 comunas que solo está el Banco Estado, con una sucursal. Y había un gráfico bien decidor al respecto, que tenía que ver con las colocaciones, es decir, con los préstamos que hacen los bancos en distintas dimensiones, hipotecario, de consumo, comercial. Y se veía que Banco Estado durante el 2023 había ido creciendo sus colocaciones y todo el resto de la banca decreciendo sus colocaciones. Y uno diría, chuta, tal vez Banco Estado perdió recursos, ¿no? Aumentó sus utilidades el 2023 respecto al 2022. ¿Qué es lo que dicen estos dos elementos? Que el Banco Estado fue creciendo sus colocaciones en comparación al resto de la banca y por otro lado que las utilidades de Banco Estado aumentaron, significa que hay espacio para que los bancos tengan una conducta y un comportamiento, digamos, menos conservador que el que han tenido hasta ahora en términos de sus colocaciones. Así que creo que técnicamente cuando uno ve los datos es bastante claro que hay espacio para más préstamos en mejores condiciones. ¿Usted cree que han exagerado esta actitud que usted califica de conservadora? Bueno, al momento de otorgar insisto crédito. Que siempre cuando uno hace un comentario de este tipo es muy difícil porque no sabe lo que en economía llamamos el contrafactual, es decir, no sabes cómo hubiera sido si ellos se comportaran distintos. Pero la gracia es que tenemos a Banco Estado, y esa es la gracia, entre otras cosas, de tener banca pública, en que uno puede ver en el comportamiento de Banco Estado un comportamiento mucho más, digamos, contracíclico, es decir, la economía estaba un poco contenida y Banco Estado iba aumentando sus colocaciones. Tiene un rol social el Banco Estado. Ojo, no, porque... debiera tenerlo, ¿no? Sí, pero el Banco Estado está obligado a no perder. Digamos. A no perder, pero no a cuánto ganar. Pero ganó, pues. Eso es lo que está diciendo. Pero su margen de arriesgarse es mayor en pro de este bien social. Puede ser. Yo no digo que en esto sea un tema de voluntad, necesariamente. Porque además me imagino que usted sabe que, obvio que yo lo que no entiendo bien una cosa cuando dicen que están siendo coñetes, están diciendo que prestan poco o que prestan caro. Bueno, yo me imagino que habría que preguntárselo al presidente, pero me imagino que se refiere a las dos cosas que en general lo que se reclama. Pero mire aquí... eso es interesante. ¿Qué le reclaman a usted respecto a los bancos? Más que especular, me gustaría repetir este punto. Cuando uno ve Banco Estado, uno ve de forma bastante clara que el 2023 era posible prestar más, prestar en mejores condiciones, porque Banco Estado, por ejemplo, las condiciones hipotecarias de Banco Estado son mucho mejor que el resto de la banca. Entonces se podía prestar más en mejores condiciones y ganar utilidades como ganó Banco Estado. ¿Y qué será, que los bancos no quieren ganar plata? No, yo no creo que tenga que ver con eso. Esto puede tener diversas explicaciones. Yo creo que eso ya es especulativo, a mí no me corresponde especular. ¿Cuál es la queja que usted escucha? Cuando usted va, ¿cuál es la queja hacia la banca, la que usted ha escuchado? No, lo que uno conversa con empresas, a mí me toca conversar con todas las empresas, incluyendo los bancos, por supuesto. Uno lo que conversa es que efectivamente las condiciones crediticias son complejas, que está muy apretado el mercado. Eso tiene diversas explicaciones. Del punto de vista de la política pública, por supuesto que nuestro rol más importante es generar mejores condiciones. Lo hicimos. Nosotros hicimos el FOGAPE Chile Apoya, el FOGAPE más grande que ha habido en la historia de Chile después del primer FOGAPE que se hizo a propósito del COVID. Es decir, a más de 140.000 empresas fueron financiados sus créditos a través de estas garantías que da el Estado. Por lo tanto, lo nuestro no es... Ya, digamos, pero aquí con los bancos le preguntaba yo, ¿es que prestan poco? Sí, los ministros, nuestro rol principal no es ser comentaristas, sino que actuar, hacer políticas públicas, y es exactamente lo que hemos hecho. Ya, pero la queja entonces que usted le hacen es que prestan poco y caro. Claro, eso es lo que, si uno conversa con, digamos, por ejemplo, con empresas de la construcción, que han tenido muchas dificultades, y por eso, de nuevo, cuando las empresas de la construcción nos dijeron eso, desde el 2022, ¿qué hicimos nosotros? Creamos un programa especial de garantías para situaciones excepcionales. Lo enfocamos en la construcción en el corto plazo. Este programa se llamó el FOGAES, el Fondo de Garantías Especiales, y ese fondo tuvo dos fines. Por un lado, dar garantías para empresas constructoras y por otro lado, disminuir, a través también de garantías, disminuir el pie que tenían que pagar las personas para efectos de poder comprar una casa, y eso aumentaba la demanda para más casas. Así que nosotros tenemos un diagnóstico, creo que en buena hora existe Banco Estado que nos permite comparar y además permite que la banca tenga un rol menos contractivo del que hubiera tenido sin Banco Estado. Y además
más allá de este análisis, hemos hecho la pega. Y Ahora, la pega es pregunta, justamente construir estas políticas para sortear la situación. En el marco lo que ha sido una evidente tensión entre el gobierno y los empresarios, que se supone que en ENADE se pusieron paños fríos, ¿tiene sentido usar vocablos como coñete? Además, viene saliendo no digo increpar, pero interpelar de alguna manera al presidente de la CPC, el presidente de la República, y hoy día dice que son coñetes. ¿Tiene sentido para un mejor clima entre el gobierno y los empresarios decirles coñete? Pero si esto es a favor de los empresarios, si los empresarios necesitan mejores condiciones crediticias para levantar la economía. Está bien, pero de los bancarios, de ese sector de los empresarios, ¿tiene sentido tratarlo de coñete? Bueno, ¿Ayuda a las buenas relaciones? Yo creo que lo que se ve es un presidente que está justamente preocupado por la situación de la economía, entiende que los bancos juegan un rol clave y que son importantes para la gran mayoría de los empresarios, cuestión que nosotros también, por supuesto, como equipos más técnicos, los ministerios también entendemos y hemos trabajado duro para generar mejores condiciones para justamente los préstamos. Cuando la banca dice, aquí el problema es que no hay mayor dinamismo económico? O sea, si no hay mayor dinamismo económico, el punto de los créditos se va a dar. Y el otro punto que hacen cuando conversan y se analiza con los expertos, que ellos dicen, a ver, la gente está comprando menos departamentos porque las tasas están más caras. Y las tasas están más caras, entre otras cosas, por ese famoso tercer retiro que obligó a las AFP a vender los bonos, que financian los créditos, ya sabemos. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la responsabilidad también de ustedes en aquello? Yo diría dos cosas. Primero, esto es como el huevo o la gallina, pero para volver a crecer con fuerza se necesitan condiciones crediticias mejores. Eso lo entendemos todo y por eso mismo el hecho de que el Banco Central en el último tiempo ha ido bajando las tasas de interés justamente porque la inflación está controlada, eso va a ir generando mejores condiciones crediticias. Y vuelvo a mi punto anterior. Si no tuviéramos el Banco Estado, todo esto sería pura especulación y no sabríamos realmente cuánto más se puede ser atrevido, digamos, en términos de poner más préstamos y en mejores condiciones y al mismo tiempo tener buenas utilidades no sabríamos eso, pero lo sabemos. ¿Y usted los invitaría a los bancos a ganar menos? No, pero si porque en el fondo prestar más barato es ganar menos. Pero si el Banco Estado prestó más en mejores condiciones y ganó 10% más en términos de utilidades que el año 2022. Claro, pero de nuevo no tenemos el contrafactual de si todos hicieron eso, ¿qué pasaría? Bueno, ese ya es un tema, pero cuando los bancos analizan su situación en particular, no actúan pensando qué es lo que va a hacer el resto necesariamente, sino que ven cuál es su situación. Lo que diría, mira, en términos bien simples, es que en vez de especular, yo creo que primero hay que agradecer que exista el Banco Estado, y la próxima vez que alguien diga, no, las empresas públicas no son necesarias en el país, uno diga, mire, ve ese gráfico de Banco Estado. Y lo segundo es que con el comportamiento de Banco Estado es súper claro que hay espacio para un rol más activo de la banca. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque usted decía que la queja eran dos, que prestan poco y que prestan caro. Entonces, la pregunta es si usted le está diciendo que presten más barato, eso implica menos ganancia de la que pueden tener que si prestan más caro. Y hay una tasa máxima convencional que está fijada y ¿no será tal vez que habría que intervenir en aquello? No, esto tiene que ver con... intervenir me refiero legalmente, no estoy diciendo intervenir de manera ilegal. Entiendo la pregunta, ¿no? Las decisiones que toman los bancos tienen un cierto marco, en ese marco es el que actúa Banco Estado y en ese marco se podía prestar más en mejores condiciones y aún así tener altas utilidades. Vamos a la colusión. ¿Por qué el caso es tan grave para usted? Este caso que estamos viendo del mercado de los gases, por llamarlo de alguna manera, o del cartel de los gases, como quiera llamarlo. A ver, toda colusión es muy grave, Mónica. Eso es lo primero que yo diría, ¿ya? Es grave en dos sentidos. Primero, porque genera un impacto negativo a las personas. Normalmente las colusiones implican que ciertos bienes se van a consumir en precios más altos. Y lo segundo, es grave para el funcionamiento de nuestra economía de mercado, porque por supuesto que esto erosiona las confianzas. Y la fe pública. La fe pública y las confianzas, la fe pública son importantes en las instituciones. Por esas dos razones es un hecho muy grave. En este caso, además, como ha enfatizado también el presidente, esto fue durante el COVID y además tuvo un impacto en materia de salud, ¿no? Entonces eso, más allá de que no necesariamente eso le da o no le da una mayor gravedad en términos legales, es una cuestión que tendrán que discutir los abogados, pero en términos éticos y morales, yo creo que toda la ciudadanía podemos tener una opinión al respecto y podemos decir que eso lo hace aún más grave. O sea, ¿a usted le parece inmoral esta colusión?
a mí en general... Es que en términos éticos, Sí. a mí me parece inmoral, usted puede tener la opinión que quiera, pero yo le pregunto si al ministro de Economía le parece, porque estamos hablando más allá de lo legal en términos éticos, ¿a lo menos le parece antiético? Sí, a mí sacar ventaja a través de comportamientos indebidos de este tipo, por supuesto que es antiético. Y me parece que eso, digamos, merece todo el reproche de la sociedad, más allá del proceso legal, Sí. que por supuesto acá estas personas y estas empresas tienen todo el derecho todavía a defenderse. Ahora, lo que yo sí puedo decir, porque esto lo he seguido por la prensa y una vez que salieron los antecedentes también lo conversé con el fiscal para digamos, preguntarle su opinión, en fin. Y lo que puedo decir con bastante tranquilidad, lo ha dicho el fiscal por lo más, que creo El que ha hecho fiscal una muy nacional buena- económico, Fiscal estamos hablando nacional para quienes económico, lo vean sí. en su casa. Muchas gracias por la aclaración. Es el fiscal con el que yo me relaciono, Lógico. así que por eso lo llamo fiscal. Pero lo que puedo decir con bastante tranquilidad es que las pruebas son muy sólidas. Mira, cuando hay una potencial colusión, hay básicamente dos familias de pruebas. Sí, claro. Una que llamaríamos indirecta, que dice relación con ver comportamientos raros, por ejemplo, que no se presenten las dos al mismo tiempo en una licitación, o que una se presente con un precio totalmente alto Disparado para darle para- espacio a la otra y que otra. pueda poner cualquier precio. Pero esa evidencia indirecta, en general, puede tener otras explicaciones también. Entonces, muchas veces no termina siendo una evidencia concluyente. Pero que aquí hay evidencia directa. Aquí hay evidencia directa, o sea, aquí hay evidencia de cómo se pusieron de acuerdo y además, en última instancia, una vez que existió toda esta evidencia, hay una delación compensada. Claro. Por lo tanto, una de las partes confesó y explicó todo el procedimiento. El mecanismo, Y creo claro. que es importante resaltar esto porque, como ha dicho la Fiscalía, hace un poco menos de 20 años hubo también En 2005. una investigación en este caso y la Fiscalía en ese momento tenía la visión, digamos, la autoridad en ese momento tenía la visión de que efectivamente había colusión. Pero en ese momento no existían, no estaban habilitadas las técnicas de investigación que se habilitaron a posterior. Sí, claro. No existía ni la Y por, eso delación los compensada. y por eso los absolvió la Corte Suprema del 2005. Ahora, de alguna manera, estos son coludidos reiterados. Bueno, es que para ser justo no sabemos qué pasaba la vez anterior. Dado este comportamiento, uno podría pensar que también lo estaban haciendo la vez anterior. Ahora, después le quiero preguntar otras cosas más que tienen que ver con la sanción que se les da, pero hablando de sanciones éticas y de reacciones sociales, obviamente que esto molesta a toda la ciudadanía, eso no sale a la calle, sabría que es evidente con cualquier persona que converse que es así, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo ha visto la reacción de los gremios? ¿Ha sido lo fuerte que usted hubiera deseado? Bueno, lo que yo vi, que no alcanzaba mi día a día, a veces es muy intenso, entonces no alcanzo a ver toda la prensa, pero lo que he visto me parece bien. Creo que ha habido escuché, por ejemplo, al presidente de la CPC, a Ricardo Mewe, y creo que estuvo bien en su intervención, claramente diciendo que esto era muy grave y que merecía las más altas sanciones. No tengo una mirada general de todo lo que se ha dicho, pero por lo menos lo que he escuchado me parece bien. Ahora, Marcelo Torres Bruce de Indura es quien no se acoge a la delación compensada porque es justamente la otra empresa la que se acoge Linde, sí. a la delación, claro, porque puede ser una de las dos, sino nunca se hace con las dos, digamos, coludido. ¿Y qué le parece a usted que la empresa Indura lo haya sacado de su cargo, pero lo tenga todavía en la empresa? Bueno, mire, yo creo que más allá de eso, de lo que está siendo acusado aquí la empresa es muy grave y por eso que hay una responsabilidad en la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, que es una responsabilidad que se le da a la empresa y se le pide una multa de algo más de 30 millones de dólares y también al Ejecutivo de una multa de algo, algo un poquito más de 100.000 dólares, que es esos 109 millones, porque son unos 113.000 dólares, creo que era el número exacto. Entonces a mí me parece que efectivamente hay responsabilidades compartidas, responsabilidades de la empresa y de los ejecutivos. Y ojo, una vez que termine este proceso en el Tribunal de Libre Competencia, donde yo espero, dado los antecedentes que exista una condena en línea con lo que pide la Fiscalía Nacional Económica, puede seguir el procedimiento penal, en particular a los ejecutivos, porque así como en gobiernos anteriores y en buena hora se avanzó en darle a la Fiscalía Nacional Económica instrumentos para poder investigar esto de mejor manera y así tener evidencia directa, como comentábamos antes. También se incluyó en la reforma del segundo gobierno del presidente Bachelet, si recuerdo bien, el 2016, se incluyó la figura penal en materia de colusión. Se restableció como delito porque durante el gobierno del expresidente Lagos se había dejado de considerar como delito. Entonces, la, creo que eso, colusión. la Ok, ciudadanía puede sentir que, primero, que las instituciones acá tienen la herramienta y están haciendo su trabajo, y segundo, que las personas que hicieron esto y las empresas que lo hicieron arriesgan penas importantes.
tendría que contradecirlo. A ver. ¿Cuántos procesos penales se han seguido por colusión desde el 2016? Bueno, es que lo que pasa es que habría que ver cuántas colusiones tuvimos efectivamente comprobadas en ese periodo. Varias. ¿Cuántos procesos penales se han seguido? Hasta donde yo entiendo no hemos tenido condena. Cero. No hemos tenido condena, por lo menos. No. De nuevo, ¿cuántos procesos penales se han iniciado? Cero. Bueno, no es que no hayamos tenido condenas, ministro, es que usted y yo coincidiremos, me imagino, en que para que se llegue a una condena se tiene que iniciar una acción penal. Y hoy día, y por eso quiero preguntarle lo siguiente, hoy día, para que se inicie un proceso penal... Tiene que terminar el otro proceso. No solo tiene que terminar el otro proceso, o sea, la Fiscalía Nacional Económica tiene que terminar lo suyo, va al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, termina ese proceso y luego, solo si la Fiscalía Nacional Económica así lo decide, si es que ellos presentan una querella, comienza el proceso penal. ¿Cuántas querellas se han presentado desde el 2016 a la fecha? Cero. ¿No sería necesario que el Ministerio Público también pueda ejercer acción penal en estos ámbitos? Porque esto que pasa aquí pasa también, por ejemplo, con los delitos electorales, con los delitos en el Servicio de Impuestos Internos. O sea, eso es distinto porque ahí no tiene un rol la Fiscalía Nacional Económica. No, me refiero a que... En el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos tendría... Si no inicia acción penal, el Ministerio Público no puede. El Entiendo, Servicio Electoral, si no inicia acción penal, el Ministerio Público no puede. Entiendo la pregunta y la preocupación. Yo creo que es un tema a estudiar. Efectivamente, a ver, hay una lógica en que esto sea secuencial, en que primero se revise esto donde, digamos, la calidad de la prueba es importante, pero es menos exigente que en materia penal. En materia penal siempre, por razones obvias, por las consecuencias que puede tener, alguien puede terminar en la cárcel por aquello, normalmente el estándar de la prueba es más alto y por eso y otras razones yo creo que puede ser razonable que esto sea secuencial, más allá que... Secuencial, ahora, pero no exclusivo. O sea, usted, sí, a lo que yo le pregunto es, ¿usted cree que es razonable estudiar que el Ministerio Público y no solo la Fiscalía Nacional Económica tengan la titularidad de la acción penal? Estoy de acuerdo con usted que es algo que vale la pena estudiar. Porque si no, ya lo vemos, cero. Cero querella presentada desde el 2016. Cero. No es que no hay condena, creo no hay que es querella. algo razonable a estudiar. ¿A usted le parece que esto que ocurrió con el cartel del gas merece cárcel? Bueno, eso es ya una discusión más compleja, pero yo diría lo siguiente. Primero, es algo muy grave. Segundo, es importante que en nuestro país no exista la percepción, que yo creo que hasta cierto tiempo era una percepción bien fundada en la realidad, de que existe una justicia para los pobres y una justicia para los ricos, para decirlo de forma bien simple. Normalmente la gente que está acusada de estas materias de colusión, que para efectos de la sociedad son mucho más graves que un robo regular, mucho más graves. Desde el punto de vista del daño que generan, del impacto que tienen un conjunto de personas. Entonces no es razonable que esas personas, digamos, no tengan ninguna probabilidad de ir a la cárcel, que el resto incluso por robos menores... Que hoy día tampoco... No tienen, yo entiendo el punto, pero... Desde el 2016 hasta ahora cero. ¿Qué probabilidad tiene si cero veces ha pasado? Sí, lo que pasa es que también ha habido una cantidad acotada de colusiones, pero lo que yo diría es que, por lo menos desde la perspectiva de nuestro gobierno, es primero que no debe existir estos dos tipos de justicia y segundo que nosotros como gobierno hemos actuado en consecuencia. De hecho, podrían haber presentado por ejemplo, una reforma para que también el Ministerio Público pueda querellarse en los delitos electorales, en los delitos de colusión, en los delitos también impositivos. Ya comenté ese punto de que creo que vale la pena estudiarlo, pero el gobierno sí ha hecho cosas en esta materia. O sea, la ley de delito económico, lo que hace en la práctica, a través de distintos mecanismos, es que hace mucho más probable que cuando una persona está acusada de un delito económico, termine finalmente en la cárcel. Y creo que para ciertos delitos que ahí están, eso es razonable. Ahora, por la fecha de comisión no va a alcanzar en este caso. No alcanza porque esto es 19-21, claro, pero bueno, pero porque no teníamos nada que hacer en ese respecto. Y además porque es razonable que las cosas que a uno lo sancionen por lo que era delito en el momento que las cometió, no puede ser retroactivo, salvo los beneficios. Entonces creo que quienes nos están viendo pueden tener total tranquilidad de que nuestro gobierno ha mostrado un compromiso muy claro con que en este tipo de delitos efectivamente exista una probabilidad de ir a la cárcel. Quiero preguntar otro tema antes que se nos acabe el tiempo, ya se nos está acabando, pero tal vez va a haber más tranquilidad si proponen una reforma como la que no soy yo, digamos, muchos expertos sugieren, digamos, si yo lo recojo solo de lo que leo en expertos penalistas. Quiero llevarlo al Puerto Coronel, a la gloriosa región del Biobío.
pero hecho este alcance de orgullo de la región del Biobío, quiero llevar un tema también serio. Siento mucho orgullo por la ¿Usted también región. es de allá? Yo nací en Concepción. Mire, no sabía. Bien, se ganan unos puntos. Ya, pero llevando al tema, es un tema súper serio. Llevan 43 días en paro. O sea, perdón, no en paro, bloqueado. Eso es lo correcto decir. El puerto de Coronel lleva bloqueado por trabajadores 43 días, si no 44. Puedo estarme equivocando, pero son más de 40 días. Y ha habido muchísimas quejas respecto de por qué este bloqueo es permitido por el gobierno y por qué no hay un desalojo, despeje. ¿Por qué no usa la fuerza pública el gobierno para permitir que se pueda seguir trabajando en el puerto Coronel? A ver, lo primero que yo diría, simplemente para explicar a quienes nos están viendo, esta diferencia o conflicto que existe es, digamos, entre la empresa y los trabajadores. El gobierno no está gatillado por una decisión del gobierno. Explico esto porque ha habido otras situaciones en el Biobío en que el gobierno tiene alguna acción en la que puede jugar algún rol. Ustedes dicen, no somos parte del origen del problema. Sí, hasta ahí ese es el primer punto. Pero, segundo, me consta que el Ministerio del Trabajo ha hecho un esfuerzo a través de distintas gestiones por tratar de mejorar esa relación y tratar de que efectivamente busquen un acuerdo. Si condicional a que eso no existe, si debiera haber otra acción del gobierno, una acción más bien de seguridad pública, es una materia ya más de seguridad pública que no me corresponde a mí como ministro de Economía dar una opinión al respecto. Al ministro de Economía le corresponde la valoración del daño económico que produce esto. Entonces uno se pregunta por qué. Siempre va a ser que cuando haya un conflicto entre trabajadores y una empresa privada y se bloquee la acción productiva de un puerto, porque aquí yo ni siquiera me estoy metiendo en la justicia o no de las demandas, en el contenido, pero aquí en lo concreto hay un puerto bloqueado y hay un daño económico importante también para fuentes laborales. Sí. Entonces, el ministro de Economía, a él le pregunto por los daños económicos que produce y dado que es parte de este gobierno, ¿por qué el gobierno, porque imagino que usted ha conversado con las autoridades de su gobierno, ¿por qué no ayudan a desbloquear el puerto? Entiendo ¿de quién es la responsabilidad si no del gobierno? Entiendo la pregunta, pero no me corresponde a mí contestar eso en particular. Ahora, si la pregunta que usted me hace es, ¿esto tiene algún efecto económico? Por supuesto que lo tiene y hay que trabajar en dirección a solucionarlo. Y yo diría, es más, aprovechando aquí de mostrar mi agenda legislativa, nosotros en conjunto con el ministro Muñoz, el ministro de Transporte, estamos hace tiempo tramitando la ley de cabotaje. La ley de cabotaje va a tener un conjunto de beneficios para nuestro sistema logístico portuario, y uno de ellos es que nos va a dar mucho más resiliencia frente a todo tipo de situaciones, y algo que ya estamos en segundo trámite, así que estoy muy entusiasta con ese Se me había olvidado, me van a matar, pero tengo que preguntar estas dos cosas que se me habían olvidado. Adelante. La alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial, Evelyn Matei, dijo que ella no subiría en su gobierno los impuestos. ¿Le pone de alguna manera presión al pacto fiscal, y qué le parece a usted ese compromiso de ella en un eventual gobierno? Es decir, que no hay espacio para subir ningún tipo de impuesto. Claro, lo que pasa es que yo creo que la pregunta que uno se debiera hacer es cómo vamos a financiar los desafíos que tenemos como país. Cuando nosotros partimos el gobierno propusimos una reforma tributaria. Esa reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados y Diputadas. El ministro Marcel entonces hizo algo más amplio y construyó este pacto fiscal. Y el pacto fiscal se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a financiar, por ejemplo, las mejoras en pensiones? Que yo me imagino todos estamos de acuerdo que hay que mejorar las pensiones. ¿Cómo vamos a financiar el gasto en seguridad? Yo también me imagino que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo vamos a financiar la reducción de las listas de espera? Y lo que hizo entonces el ministro Marcel fue decir, mire, voy a citar una comisión amplia de economistas y le voy a pedir a ellos que me calculen cuánto podemos ganar en términos de ingresos fiscales permanentes por el crecimiento. Voy a conversar con la OCDE para que la OCDE me diga cuánto podemos ganar en términos de financiamiento a largo plazo a través de un mejor gasto de los recursos públicos. Okay. Y lo que me falte, debiera dármelo la reforma tributaria. Entonces, además de otras cosas que se están realizando. De hecho, la reforma de permisos que yo estoy llevando en el Congreso va a reducir en más de un 30% los tiempos para una inversión, y eso tiene un impacto. Entonces, lo que quiero decir es que esta discusión ya la hicimos y sabemos que si uno quiere financiar todas estas cosas, se necesita una combinación de crecimiento, gastar mejor y además hacer ciertos cambios tributarios. En particular, lo más importante que está impulsando el gobierno es que disminuir la elusión y disminuir la evasión tributaria.
Entonces, cierro con la última pregunta. Entonces, cuando ministro. alguien, con esto termino, Sí. cuando alguien dice, yo me niego totalmente a subir los impuestos, si uno ve este análisis que estamos diciendo, en el fondo se está negando a la expansión de derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es simplemente una deducción lógica de este análisis que se ha hecho. Última pregunta. Usted dijo que todas las negociaciones que se habían hecho por ley de pesca habían sido públicas y transparentes. Así es. Esto fue en el contexto de la polémica por las reuniones que tuvieron con empresarios y que no declararon en ley de lobby. CIPER Chile, me gustan los créditos a quien corresponda, hizo el trabajo de pedir a subsecretarios y a ministros todas las citas que habían tenido. Y hay hartas, no son pocas, digamos, las citas, son 11 ministros y 11 subsecretarios, son 133 citas. Y la que le quería preguntar a usted son las que tuvo, de hecho, el subsecretario de Pesca, porque aparecen, la verdad, entre el 22 de enero del 2022 y el 29 de diciembre de 2023, 54 encuentros que no fueron registrados por Infolobby o en la plataforma respectiva, y implica Pacific Blue y a otras, que implica Blumar, a 2 compañías, Aqua Chile, controlada por la familia Vial, en fin, usted sabe. Y la pregunta es entonces, hay que pensar que en ninguna de todas estas 54 encuentros, ¿en ninguno se habló de la ley de pesca? No, lo que yo le diría es lo siguiente. Le pediría que usted me repitiera lo que yo dije inicialmente, que nunca había habido una reunión en materia de pesca que no fuera pública. El subsecretario de Pesca, el subsecretario Salas, hizo lo siguiente. Cuando él llegó al gobierno, él sabía, todo esto lo sabíamos nosotros, ¿no?, que uno, por ejemplo, cuando invita a una empresa a la reunión, eso no debiera registrarse por lobby. Pero no es obligación. No es obligación. No, de hecho no se cuesta registrarlo en la plataforma. Eso es justamente lo que sucedió, que eso es lo que esa nota no lo deja claro. Quiero decir exactamente lo que hizo el subsecretario, porque creo que es un ejemplo de transparencia. A ver. El subsecretario, cuando llegó al gobierno, dijo, yo no estoy obligado, no, de hecho, cuesta en la plataforma lobby poner una reunión de lobby cuando yo soy el que invito a la empresa. Okay. Entonces el subsecretario dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a tener una agenda pública de todas mis reuniones, las registradas y las no registradas por lobby. Y eso el subsecretario lo hizo desde que partió el gobierno. Por lo tanto, todas esas reuniones son públicas. Perfecto. Son de público conocimiento. No, y creo que es importante porque ese reportaje, lamentablemente, dio a entender de que fuimos como si hubiéramos sido pillados en esto. Y en realidad, todas eran reuniones públicas, ¿ya? Entonces no había nada oculto acá, y de hecho el subsecretario, insisto, creo que ha sido un ejemplo en términos de transparencia, porque sabe que el sector pesquero es un sector que está, digamos, en entredicho por justamente cómo se llevó a cabo la ley de pesca anterior, y esta ley de pesca se ha llevado de una forma totalmente distinta. Ministro Grau, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime.